pero siempre dentro de la cultura garífuna existen muchas supersticiones también. Sí, y una de las supersticiones es que, vaya, el mentado viernes 13. Esa es una superstición para algunos. Sí. Y hay muchas supersticiones dentro de la etnia garífuna que no sé si ahora, mire, existe una situación. Nosotros tenemos en la cultura, y es la cultura más rica que hay a nivel mundial, los muertos, aunque ya estén muertos, fueron nuestros ancestros. Pero si usted no le cumplió a esa persona en vida, esa persona la va a hacer sentir a usted. Hasta lo puede hacer bailar, lo puede hacer saltar. Y lo pueden, aunque esté muerto. Aunque esté muerto. Lo puede hacer enfermarse y usted, mientras usted no le ponga algo de comida o una misa a esa persona, no la va a dejar en paz. Y eso es creíble. Eso nosotros le llamamos en garífuna gubita. 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 ¿Me entiendes? O sea, aquí yo puedo estar hablando contigo de muchas cosas, pero eso yo ahora lo vengo reconociendo. Pero entonces... Es verdad, no, es verdad. No, es verdad. Es verdad. Y yo no es solo una creencia, entonces. No. Yo te lo voy a contar porque cuando yo tenía 6 años, mi tía, hermana de mi mamá, en paz descanse, mi madre, mi tía, ella no puso una comida para esta gente. Y te voy a contar. Saltó, cayó al suelo, se levantó y como que no pasara nada. Solo vine yo no sabía tocar tambor. Ajá. Yo agarré una lata y me puse, para que se cure mi tía, para que se cure mi tía. Ella rebotó y cayó de pan. Pero y después de la canción, cuerpo, sí, no te estoy mintiendo. Sea, ella estaba muerta No, ella está viva. Ah, está viva. Sí, pero ese es un rito. O sea, okay. Que a ella le estaba pegando esa cuestión. Y hasta que yo hice la canción, para que ella se curara, ella cayó. No, ella cayó, como que si no, se levantó como que no había pasado nada. Entonces pasa. Pucha. Entonces ahí donde usted dijo, lo compruebo, sí, que es verdad. Yo ahí lo comprobé. Y lo creo. Y yo lo creo porque ha pasado. Lo que ha pasado. Pucha, interesante. Esa no me la sabía. Sí ha pasado. Esa anécdota. Pero, sí. Y con lo de los caracoles y las conchas, ¿qué relación tienen con todas estas danzas? Por los sonidos. Garífunas? Por los sonidos. Ahí es por los sonidos. El caracol tiene un sonido que es el que suena como tipo trompeta. La concha la concha de tortuga, la de tortuga, suena como un tambor, pero acústico. ¿Cuál es el instrumento que ustedes utilizan que es de los más extraños? Aparte, porque para mí el caparazón de una tortuga puede ser extraño. No. Por la forma en la que suena. No. ¿Cuál otro? El más extraño y el más difícil es el caracol. El caracol. Sí. Porque hasta para conseguirlo es problema. Y muchas culturas y grupos étnicos utilizan el caracol. El caracol, por eso. Ya sea para llamar a alguien, invocar a alguien. Pero imagínate una cosa, que tú te vas a dar cuenta ahora. Tú en tu casa no puedes tener una concha de caracol así. ¿Así por así? Sí. ¿Por qué razón? Es que porque estás llamando a la gente del mar. Porque sale del mar. Y no parece. Yo no lo había socializado, pero yo llegué un día a una casa y me dicen, ¿y tú por qué tienes esa concha de caracol? ¿Tú no sabes que eso es malo? Entonces dije yo, wow. Por las energías, me imagino. Sí, las energías. Tiene demasiada vibra. Demasiada vibra. Tú sabes que el mar jala todo. Exacto. Y volviendo siempre al tema de la música, que cómo son las competencias improvisadas que hacen muchas veces en danzas o en música, porque hemos visto que se reúnen muchas veces y empiezan a tocar, pero casi siempre esos bailes son improvisados. O no sé si están planeados, porque yo no sé. Se practican. Hay algunos que se salen del orden. Del orden. Pero llevan el mismo ritmo. No sé si tú te has fijado. Sí. Pero es por el ritmo que, como te digo, tenés que llevarlo dentro de la sangre para poder llegar a este tipo de situaciones. Es que eso es lo que pasa. Y yo creo que ese también es una de las limitantes para poder adentrarse. O sea, tendría uno que convivir bastante tiempo para poder comprender todas esas cosas. Exacto, que se mencionan. Yo te voy a contar. En el año 1992, trajeron un grupo de Honduras radicado en Estados Unidos. Sí. Acá a la ciudad, bueno, la trajeron a la ciudad Puerto de la Ceiba. Ahí, por primera vez, computarizado, me di cuenta que estaban los pitos. Estaban los pitos y estaba la lírica de
tortuga computarizada y estaba el ruido del sonido del caracol computarizado. Entonces yo decía, ¿de dónde sale ese ruido? Porque yo no miraba a nadie en el escenario tocando el instrumento. Tocando el instrumento. Cuando yo lo veo, el instrumento, tocarlo en vivo, mi mamá tocaba ¿cómo se llama? Las maracas. Las maracas. Tocaba las maracas y le gustaba usar el instrumento ese del caracol. A mi mamá le gustaba eso, porque ella llevaba eso en la sangre. Mi mamá tuvo la oportunidad de participar con el grupo Afro, que es el que se encuentra en Tegucigalpa ahora con el ballet folclórico, Garífuna. Pero no tuvo la oportunidad de salir fuera del país, pero sí tuvo la oportunidad de estar con ellos. Y bueno, eso a mí, yo lo vengo viviendo desde pequeño. Y es interesante porque sacan provecho de algo natural, pues algo autóctono natural. Y exacto. No necesitan tampoco prepararse tanto. Bueno, sí lleva una preparación, pero tal vez ustedes no lo hacen con el hecho de salir, sino exacto, que son oportunidades que se dan. Sí, claro. Pero con relación a este tema de las bebidas, no sé si ustedes consumen bastante lo que es el Gifiti. El Gifiti. Pero el Gifiti es una bebida ancestral. Para medicinal, más que todo. Pero hay gente que lo utiliza para emborracharse. Y voltea y voltea a ver. No, y se emborracha. Y se emborracha. Entonces, eso es parte de la cultura. Sí. Pero eso quita enfermedades, porque es ancestral. Aparte de esa bebida, ¿qué otra existe? No es decir, la chicha. No, la chicha, está la cususa. Está la cususa. La chicha no es autóctona. No, la chicha viene siendo de otro lugar, pero sí se usa. Se usa en la etnia garífuna. Y hay otra bebida que le llaman la cususa. Ajá, esa sí la he probado. Y esa sale del palo, la hierba en el palo de coco, ahí se cría. Entonces, tú tienes que bajar esa hierba de ahí cortada, tienes que pelarla y darle un tiempo. Para que fermente. No. Tú la metes a hervir en agua. Y cuando fermenta, le puedes echar alcohol. Pero ese es no para emborracharse. Ese es para curar enfermedades. Exacto. La garganta, exacto. Pucha, interesante. Y dolores en el estómago. También ayuda a las mujeres con problemas menstruales y todo eso. Y hablando acerca de cómo se saludan entre garífunas, ¿cuál es el saludo más común que ustedes, no solo haciendo reverencia a una persona por respeto, no sé de qué forma ustedes saludan como garífunas? No, más que todo, en la etnia, nosotros nos saludamos, vaya, digamos, si yo te veo y sos mi tío, Niogriti, y de piña. Ahí te estoy preguntando, tío, ¿cómo tú estás? ¿O cómo tú amaneciste? Pero son bien así como fuertes para hablar, ¿verdad? No, lo que pasa es que no es la fuerza. Lo que pasa es el tono que se le da a la palabra. Cualquiera puede decirte que yo te estoy regañando, pero no. Ok. Es como suena la letra y la palabra que tú vas a preguntar. Cuando yo te digo, Huiticuño, ¿qué crees que te estoy diciendo yo? Según la forma en la que lo dice, suena más como a un saludo, no sé. Bueno, te estoy saludando, pero te estoy diciendo buenas noches. Buenas noches. En garífuna. ¿Y si fuera un regaño? Casa Batícabe Uguña, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Por qué lo hiciste? Y el tono tal vez no es agresivo. Exacto, no es agresivo. Pero hay gente que lo toma de otra manera. Y con lo de la vestimenta y demás, ustedes yo veo que no lo utilizan muchas veces. No, sí lo utilizo, vaya, digamos, en reuniones especiales. Okay. Tenemos trajes especiales para reuniones especiales donde nos invitan y tenemos que ir vestidos pero debería de ser cultural. O sea que es como diario. Tendría que ser. Porque en África se usa diario. Pero los colores de África en relación a los de la cultura garífuna son diferentes. No, son los mismos. Son los mismos. Son los mismos. ¿Y a qué harán referencia esos colores? Bueno, la verdad ahí ya es tradicional. Sí. Es algo que ya viene dentro de lo que es la cultura y hacen referencia a algo por la vestimenta. Imagínate que allá no puedes sacrificar un animal para ponerte una piel de una... No, eso es prohibido.
Por eso se usan colores, vaya, el anaranjado, el rojo, el azul, el negro, Y el casi amarillo. siempre son vestimentas un poco costosas, ¿verdad? Exacto. Son No, costosas. son caras. Pero ahora hay telas. Tú puedes mandar a comprar una tela y tú le Se pones... hace un montón de y tú- trajes, sí, tú ¿verdad? puedes hacer los trajes que tú quieras. Pucha, y en la parte esta de las leyendas, no sé si usted conoce alguna leyenda así como, no sé si que tiene que ver con cuestiones Yo lo que de terror y eso. no, terror no. Lo que sí he escuchado es que si los pescadores van a pescar y hay una mujer embarazada, ellos no van a sacar pescado. Ellos no sacan pescado. No sacan Eso pescado. podría ser una superstición Es también. una superstición. Pero ¿por qué no sacan pescado cuando la mujer está embarazada? Porque si la persona es familiar o el esposo de una persona va después de dormir con esa persona, Ajá. el pescado como que se retira. Entonces no sacan. Yo te digo porque una vez yendo con un abuelo, él decía, si ustedes han tenido algo que ver con alguien, anoche ustedes no se van a montar en este cayuco. Porque no vamos a sacar ningún pescado. O sea, es un mito. Y aunque le mienta, No, es igual. no Ellos se dan pescaron cuenta. a No, alguien. ellos se dan cuenta. Ah, ¿en serio? Sí, se dan cuenta. Se dan cuenta. Sí. Los abuelos nuestros, mira, tenían una capacidad mental, aunque no hubiesen estudiado, podían llegar a primer grado y ellos sabían sumar y restar mejor que tú, que puedes entrar a la universidad. Y eso no los engañaba. E igual a una abuela. Una abuela tú no podías decirle, mira, está pasando. No. Mira, si tú tenías embarazada a una niña, ellas te decían, esta mujer está embarazada de ti. Sin necesidad. De irse a hacer pruebas. ni nada. No tenía Era un don necesidad. prácticamente. No, claro, es un don. Es un don. Es un don. Y de su familia alguien lo tiene. Que usted haya- Lo tuvo una abuela. Lo tuvo una abuela que ya falleció. Pero ya no quedó nadie de eso. O sea, ya ahora, usted sabe, la tecnología. Sí. La tecnología ha venido a cambiar un montón de cosas. Entonces, ya no pudo quedar. Pero sí me doy cuenta por mi edad. Por mi edad. Y yo viví todo eso. Desarrollaban más otras cosas porque Exacto. había falta de Exacto. tecnología, ¿verdad? Exacto. Y en el tema este de hablando de dones y eso, anteriormente ustedes como niños siempre tenían juegos tradicionales y eso, ¿verdad? Sí, más jugábamos trompo. Jugábamos trompo, el búcaro, mables. Nos íbamos a un lugar que le llamaban tiquirí, que yo venía, te tocaba y tú venías y te ponías a contar hasta el 10 y los demás se escondían. Entonces, al que tú encontraras primero es el que se quedaba y es el que volvía y así. Esos eran los juegos tradicionales. Y ahora de adulto, ¿qué juegos? No Bueno, sé si ahora- dominó. Ahora está el No, dominó, Dominó, ¿verdad? está el naipe, Naipe. y algunos que van a jugar fútbol así, veteranos. Ajá. ¿Y Todavía usted qué está. deporte practica? No, a mí me gusta el fútbol. Fútbol. A mí me gusta el fútbol. A mí yo jugué de portero. Y narra también partidos de fútbol. Todavía no lo he hecho, pero sí tuve la oportunidad de estar con Henry Marvin Cabrera Ajá. cuando él narraba para Radio América Sí. en su momento. Él solo me mandaba y me decía, había otro señor, Lázaro Gómez Ramírez, que eran las voces narrativas de Radio América, cuando transmitíamos partidos de La Ceiba a Tegucigalpa. Ellos me llamaban de allá y me decían, va a hacer tal cosa, y yo ya les mencionaba. Hay un dato bien curioso también en la cultura garífuna y es que las familias son bien numerosas. Casi siempre, yo no sé si ahora es así en la actualidad, pero me gustaría saber eso porque yo he conocido familias garífunas que tienen arriba de 5 hijos. No sé si será algo cultural o de qué dependerá. Yo creo que la cuestión de familia... ¿Usted cuántos hijos tiene? 7. Ah, yo no lo con voy a negar. con Yo no lo voy a negar. No lo voy a negar. Ajá. Pero no es algo que esté mal, sino que da paso a poder preguntarse por qué, ¿verdad? Porque casi siempre las personas ladinas muchas veces no tienen tantos hijos, 2 o 3, y podría ser algo propio de la etnia también, ¿verdad? Es probable, porque tal vez nuestros abuelos llegaban a X lugar y dejaban 2, Ajá. por así decirlo. Se salían de ese lugar, iban a otro y dejaban 3. Pero no era algo mal visto, ¿verdad? No. Y no. yo creo que siguen siendo unidos, ¿verdad? No, claro, la unión tiene que ser, porque la unión hace la fuerza. Porque el grupo étnico garífuna es bien es unido. unido. No, claro, tiene que ser así.
Porque si solo somos uno, no hacemos nada. Yo miro Pero que se cuando trata, aunque no sean de sangre, pero se tratan como que No, fueran claro. hermanos, ¿verdad? Tiene que ser así. Y eso es algo bien, bien Y es interesante. curioso. Ajá. Y es curioso. Exageradamente. Sí, es curioso. Pueden ir a otro lugar Exacto. y rápido, ¿verdad? Es que está Yo creo que eso también se lleva en la está sangre, la ¿verdad? hermandad Ajá. sanguínea. Sí, ¿Ah? exacto. O sea, no es porque tú tengas más que mí, yo te voy a ver de menos. Y no Ahí sé, no existe eso. no sé si está recalcada la parte de las envidias y todo, porque yo, en lo personal, me he relacionado con bastantes personas garífunas y son completamente sinceras, son carismáticas, es que no existe, bueno, son en totalmente el caso nuestro, transparentes. en ¿verdad? el caso nuestro, a nosotros nos inculcaron esto. Si tú vas a ver mal a otra persona, Mejor no la mires. mejor no la mires. Sí. Y pensá quién eres tú para voltear a ver mal a otro. O quién eres tú Exacto. para hablar mal de otros. O referirte mal a otra persona. ¿Por qué? Si tú no te vas a... Mi papá me decía, si tú no te vas a morir, no vas a nacer. Pero tenés que nacer para morir. Y saber quién eres para dar a conocer tu personalidad. Nunca dejes que nadie hable por ti. Ujú. Es un buen mensaje. Respetás para que te respeten. Exacto. Así de sencillo. Y si tú te das a respetar, nadie te va a ir a respetar. Porque nadie te va a sobrepasar. Eso. Pasa eso. Dentro de las experiencias vividas ustedes desde su infancia o en toda su vida, ¿cuál ha sido una de las que más recuerda de sus papás? No sé si en algún momento en la pesca o en la familia, algo que a usted siempre tiene con usted en cualquier lugar. Bueno, en el caso mío propio, yo a mi papá nunca lo oí discutir con mi mamá. ¿Nunca? Nunca. Y si lo hicieron, yo no estaba. Tal vez estaba en la escuela. Pero como él no pasaba en casa, él pasaba más trabajando. Mi papá salía el domingo por la noche y regresaba el sábado por la tarde. Y si le tocaba descansar el domingo, solo lo veía 2 o 3 horas. ¿Pero su papá vive todavía? No, mi papá tiene 28 años de muerto. ¿Y su mamá? Mi mamá tiene apenas 9 meses. Entonces yo, como te digo... ¿Es algo que usted recuerda? No, yo lo recuerdo bien. O sea, yo nunca los vi pelear. Y eso me place a mí porque me siento bien como hijo. Me siento bien porque tampoco lo hago en mi casa. Yo no discuto en mi casa, no me gusta. No me gusta. Yo evito los problemas porque conozco mi carácter. Sí. Y que el que conoce su carácter no va a evitar un problema. Así y los garífunas son bien bravos, ¿va? No, no es tanto eso. Lo que pasa es que la sangre. No es tanto eso. La sangre. Sí. Evitar un problema es fácil. Sí. Evitar un problema es fácil. Lo que pasa es que hay gente que lo hace más grande. Y esa concepción que tienen de cómo viven, ¿verdad? Viven tranquilos. Nosotros hemos viajado a diferentes lugares y hemos visto que la gente a las 8 o 9 de la mañana está acostado en una hamaca y decimos, pucha, que no trabaja, pero es que ellos ya vienen. Es que esa es la pacificación. No, y ellos ya habían trabajado, o sea, Exacto. se levantaron súper temprano para trabajar y tener disponibilidad. Yo tengo te voy a dar esa respuesta. Mi papá se levantaba a las 3:45 de la mañana. Todos los días. Todos los días. Salía a las 5:35 porque hasta las 6 de la mañana él cogía su motocarro y se iba a trabajar. Pero antes él venía y barría toda la parte de afuera de la casa porque él no le gustaba llegar en la tarde y que se viera sucio. Entonces agarramos ese concepto. A mí una persona, yo tenía 12 años, me vio agarrar una escoba una vez y dice, ¿y este? Va a ser. Ajá, exacto. Entonces se tomó ese concepto. Sí. Y eso suele suceder. Óigame bien, yo me lo grabé en la mente. Entonces yo dije, esta yo la voy a callar. Pero no existe cultura machista. No. No, ¿verdad? No, gracias a Dios no. Yo la voy a callar y ¿sabe qué fue lo que hice yo? Yo fui un día y le digo yo, mire, deme una escoba, le digo. Le voy a enseñar cómo se barre adentro de su casa. Y le enseñé cómo barrer y mire, ella quedó con la boca abierta. Entonces, ¿sabe por qué? Le dije, ¿sabe por qué aprendí? Porque yo iba a salir de mi casa. Yo no me iba a quedar en mi casa. Yo soy de la persona que yo puedo cocinar. A mí no me tenés que decir, me vas a hacer tal cosa. No, yo te lo hago. No tengo ningún tipo de problema. Y te cocino cualquier tipo de comida. Yo tengo todos los ingredientes y yo te cocino. No tengo problema.
Y son súper buenos para cocinar también. No, ¿no? claro. Cocinan de todo. ¿Cuál es el platillo más...? Nosotros cocinamos más que todo el pescado frito, la machuca. A mí me gusta el ceviche de camarón con langosta. Y es facilito de hacer. No, yo te voy a dejar la receta, no la voy a dar al aire. Yo te voy a dejar la receta para que te sientas bien. Tal vez un día hacemos un podcast grabando. No, claro. Mientras cocinamos ahí. No, claro. Totalmente de acuerdo. Solo que la receta no tenemos que darla. No vamos a dar la receta. Lo vamos a hacer, vamos a ir haciendo paso por paso y vamos a dar. Y yo te voy a decir, wow. ¿Ah? Pero es que hay gente, te voy a decir, hay gente que cocina con demasiado condimento. Ajá. La comida no necesita demasiado condimento para que tenga sabor. Te lo digo yo. No porque soy cocinero profesional. Pero yo no necesito que la comida tenga tanta cosa para que se sienta bien. Con tal estén las especias especiales ahí, es más, ni el cubito es malo, hombre. ¿Y qué usan en vez de cubito? ¿Algo que lo sustituya? Tú puedes, en la carne de res, tú sabes que tiene un jugo dentro del... Sí, tú hirves eso y lo puedes guardar en la refrigeradora. Y eso te sirve para condimento. Como condimento. En el camarón, tú le quitas la concha al camarón, lo metes en agua caliente y le pones un poco de pimienta y sal. Y eso al día siguiente, si tú lo quieres echar en el arroz, tú lo puedes echar y te sirve de condimento. Como una sopa, tú lo puedes usar. Si es en sopa de coco, tú lo puedes usar. Porque vas a sentir el sabor al natural. Al natural. Exacto, sí. Pero si venís y te pones a ponerle condimento lo que vas a sentir es sal. Uh-huh. Sí, entonces, yo creo que también pierde el gusto. Pierde el gusto y el sabor. La comida, ¿no? Pues la verdad que yo estoy bastante impresionado con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y más bien me gustaría en algún momento escucharlo a usted locutando en la radio. No sé dónde lo podemos escuchar para que la gente también lo pueda... Cualquier rato hacemos un podcast. Otro podcast, sí, solo de radio. ¿No? Sí, solo radio. Pues nada más me queda agradecer por esta entrevista. La verdad que yo me quedo igual con muchas curiosidades, pero el tiempo es importante, ¿verdad? Tal vez podemos hacer un podcast más adelante. En este caso, no sé si le gustaría a usted cerrar con un mensaje dirigido a la cultura garífuna. No sé si podría ser importante mencionar cómo ustedes pueden rescatar todo esto, ya sea el idioma o las luchas que ustedes han tenido como pueblo garífuna por diferentes causas, ¿verdad? Pero me gustaría tal vez que usted pudiera dar un mensaje para la comunidad garífuna. Primero te lo voy a dar en español. En español y después en garífuno. Te voy a decir que el rescate a nuestra etnia y nuestra cultura tiene que ser unificada. Porque ya nosotros como garífuna, aparte de que hemos perdido eso, nuestra cultura, ya no la tomamos en cuenta en algunos pueblos. Pero ahora las organizaciones afros, descendientes, están luchando por esto. Están luchando por eso. Sereme lu buingyu, lu itaraguamá, lu wichugun, guanasiu, haba, namuleon. Sereme lu buingyu, buitiguño. Suscríbanse al canal y pues ahí nos van a escuchar en la radio, en Acopán Estéreo 96.3, los días lunes a las 6 de la tarde, con repetición los sábados. Y muy pronto tal vez en la radio Deco ahí para que la sigan también. Muchas gracias. Por nada, bendiciones. Guan.